Hola lectores, soy Raquel, bienvenidos a Rache Leyendo. Hoy vengo a hablaros de Harriet, de Elizabeth Jenkins. Como siempre advierto, voy a hablar con spoilers. Había oído hablar de esta obra y sabía que trataba de algo bastante escabroso, incluso sensacionalista, pero por su repercusión mediática en la época y hasta hoy, y también por el interés en conocer a Elizabeth Jenkins, decidí leerla. Unas pinceladas antes de nada sobre Elizabeth Jenkins. Ella nace en 1905 en Reino Unido, se educa en Cambridge, frecuenta el famoso grupo Bloomsbury, del que forma parte Virginia Woolf, y escribe varias biografías, entre otras la de Jane Austen, como cofundadora que es de la Jane Austen Society, y dentro de esta temática criminal cuenta, además de con Harriet, con otra obra que es la historia del Dr. Gully. Pero vamos con Harriet. Harriet es producto de una labor de investigación que realiza la autora sobre un suceso terrible de crónica negra que es conocido como el misterio de Penge, que sucedió en esta localidad, al sureste de Londres, y que ocurre alrededor de 1877. Elizabeth Jenkins publica Harriet en 1934 y es un éxito de ventas porque hubo un juicio público, porque la gente conocía el caso y quien no lo había oído sintió curiosidad porque era además relativamente reciente. Tengamos en cuenta que el año en que se publica la novela, que es 1934, muere el principal de los criminales implicados, Lewis, que tiene entonces 83 años. Podemos decir que es un true crime, pero no un true crime sobre un tema criminal candente tan reciente, porque han pasado casi 60 años del caso real cuando se publica la obra. Además, esta obra recibió el premio Femina Vierges, que es un premio instituido originalmente en 1904 solo para obras en francés, así lo establecieron sus creadores, que son los editores de Hachette, los de las revistas Femina y La Vierges, pero que a partir de 1919 se extiende también a obras en inglés, dicen, para revelar a los lectores franceses el verdadero espíritu y carácter de Inglaterra. Tema, pues una joven, Harriet, que tiene cierta dificultad mental, cae en manos de un hombre diabólico que la seduce, la despoja de todos sus bienes y la descuida hasta la muerte más indigna, con la colaboración de la familia de él, que también pretende lucrarse. En la vida real, Harriet se llama igual. Se dice que tiene problemas de aprendizaje, no se da un nombre concreto, al menos que yo sepa, a esta patología, aunque hay sospechas de que pudo ser, luego os comentaré. Harriet en la novela prácticamente es el perfil de la persona real que sufrió este tema, incluso se llamaba igual. Es adinerada, es una chica muy bien cuidada por su madre, que le concede todos los caprichos, es muy presumida y a pesar de que tiene ciertos problemas psicológicos debido a esta condición, con las cosas del arreglo personal es muy hábil, es muy curiosa. Su madre la cuida muy bien y le concede todo tipo de caprichos, es muy presumida. Y a pesar de sus problemas mentales, con esto es especialmente aplicada. Le gustan las joyas, los adornos delicados, por lo que todavía será más aterrador su final en este aspecto, como vais a ver más adelante. Para mí, lo mejor de esta novela es el epílogo, firmado por Rachel Cook, porque nos da cuenta de cómo es Harriet, de cómo terminan los personajes que la rodearon y además da testimonio de que todo es real. Os leo un párrafo para que os hagáis una idea del personaje y de la persona que era Harriet. La novela que acaban de leer está basada enteramente en hechos reales. Harriet Staunton vivió y murió aproximadamente tal como lo describe Elizabeth Jenkins. Era en realidad, por decirlo con la misma expresión antigua y rural que emplea Jenkins, tontita. Cabe especular que padeció falta de oxígeno en el momento de nacer, pero con independencia de cuál fuera la causa de su discapacidad,
La verdadera Harriet tenía lo que hoy llamaríamos trastornos de aprendizaje. Bajo la atenta tutela de su madre, la señora Ogilvy, en la novela, aprendió a cuidar especialmente de su apariencia. Era capaz de asearse y de vestirse, y siempre, al menos hasta que se casó, fue una mujer limpia y ordenada. Tenía, no obstante, dificultades para expresarse, tanto verbalmente como por escrito. A veces se reía a carcajadas sin ningún motivo aparente y otras sufría ataques de ira. Su manera de comportarse, para quienes no la conocían ni la querían, era decididamente extraña. El caso es que Harriet es enviada a casa de una familia por su madre, que está casada en segundas nupcias. La envía con esa familia a pasar una temporada, un poco para darse un respiro, de cuidar de ella. La envía a casa de una familia que recibe un dinero por ella y allí es seducida por Lewis, que solo pretende hacerse con su fortuna y destruirla, a ella, quitársela de en medio, pero de una forma absolutamente cruel e inhumana. Este hombre, Lewis, ya tiene una medio novia, que es Alice, pero ante el pastel de la fortuna de Harriet, la seduce y se casa con ella, con Harriet. El elenco de personajes que va a rodear a Harriet en su nueva y horrenda vida va a estar formado por su marido, Lewis, por la que era su novia y bueno, sigue siéndolo, Alice, el hermano de Lewis, Patrick, y su mujer, Elizabeth. Además hay, sobre todo al principio, está la madre de los dos hombres, que son hermanos, Patrick y Lewis, y una criada de la casa donde viven cuando se casan. La madre de Harriet trata de impedir la boda, incluso por medios legales, habla con el médico, intenta obtener un certificado de no idoneidad, de que Harriet es incapaz, pero esta petición se desestima y el matrimonio va adelante contra la voluntad de la madre de Harriet, que es la única persona en toda esta jauría que mira por su bien. Aquí vemos uno de los trucos psicológicos que tiene la novela, de los giros psicológicos, porque al principio, al menos yo pensé, vaya madre, paga por quitársela de encima, de alguna manera, porque desaparezca. Pero después, cuando se opone al matrimonio porque ve que la quieren perjudicar, vemos que en realidad la madre se preocupa por su hija, por su persona. Incluso más adelante pone en riesgo su integridad física. A Harriet la convencen en contra de su madre, escribe una carta para que no vuelva a intentar acercarse a ella, pero su madre lucha por el bien de su hija hasta donde puede. Ya desde antes del matrimonio, lo único que pretende Lewis es despojar a Harriet de todo, y todo es también ropas, también adornos que le gustan. Incluso intentan que se case vestida de la forma más barata posible y, por supuesto, la despojan también de sus propiedades. No solo él actúa así, es que su madre, su hermano, su cuñada, hasta la criada hace la vista gorda. Todos participan en este plan diabólico y después la quitan también de en medio y ahí viene lo terrible. Físicamente la confinan en un cuarto arriba en la casa, la alimentan con sobras, la privan de aseo personal, no cuenta con ningún cuidado y, por supuesto, su estado mental empeora en esta cautividad doméstica. Harriet además tiene un bebé. Imaginaros la crueldad de su marido. Qué ser pervertido y repugnante es para tener un hijo con alguien a quien trata así. Es decir, es una familia de tarados. Hasta la criada que eligen es una tarada, como ellos. Y Harriet, que era una inocente, es la víctima a la que quieren y logran destruir. Pero no solo eso, porque cualquiera puede entender que unos malvados quieran la fortuna de una inocente. Esto se puede llegar a entender, pero el maltrato, el abandono, secundado por toda esta familia, no se puede comprender. Para mí, es uno de estos casos donde se ve el mal, la maldad humana absoluta y hasta dónde la ambición lleva a la gente en este caso. Los lleva y los acerca, ya os he dicho que hablaría con spoiler, a la horca. Y es que todo se descubre el confinamiento, se descubre el nacimiento del bebé,
se descubre a una Harriet que cuando fallece en estas desgraciadas circunstancias está completamente desnutrida, descuidada, sucia, con harapos, con parásitos, es decir, yo tengo mi teoría muy personal y es que esta familia pretendía una sola cosa, pretendía que Harriet muriera, pero sin matarla. Bueno, sin matarla en teoría, porque dejar morir a alguien de esta forma es homicidio. No es asesinato, pero es homicidio, que es por lo que son condenados, por homicidio, por abandono. Pero estos creían seguramente que de esta manera se librarían, quedarían impunes, quedándose simplemente con la fortuna, ¿no? Que es lo que querían. Además, nos encontramos ante un típico caso sobre el que sobre este tipo de casos hay estudios, y es que el líder incentiva la violencia y los demás, como borregos, le siguen ciegamente. Es algo típico en situaciones de conflicto y en escenarios bélicos, y vemos que también en la familia, porque efectivamente aquí hay un foco de violencia intrafamiliar donde el líder ejerce, fomenta la violencia y es seguido. La narración de la obra es súper rápida y constantemente hace pensar que la autora no novela demasiado, es decir, que tiene mucha información y poco le hace falta novelar, porque hubo un juicio. Es un caso periodístico famoso y la novela recoge sobre todo lo que se sabe, porque sabemos que además detrás hay una investigación exhaustiva. Elizabeth Jenkins afronta el caso con una pasmosa agilidad, con una autoridad enorme por todo lo que pudo averiguar para escribir esta novela, que en realidad no es novela, es más que una novela. Me ha encantado cómo se nos informa del perfil psicológico de esta familia depravada, que básicamente es un grupo humano sin sentimientos, sin remordimientos, muy ovejuno, muy seguidor del líder, que van a por lo suyo, a por su tajada y a por su horca también, pero claro, ellos no lo ven, claro. Por otro lado, me ha resultado muy llamativo que todos, siendo familia, actúen tan al unísono. Yo no sé si la psicopatía puede ser congénita, desconozco si científicamente esto puede ser o no, pero es que además eligen seres iguales que ellos como parejas, porque ellas, las parejas de los dos hermanos varones, son iguales que ellos o se vuelven iguales que ellos. Es algo tremendo. Bueno, pues aquí ocurrió lo que vemos tantas veces, que es el abuso sobre el débil de gente malvada, de seres malvados y o retardados, lo que sea que fueren en realidad, que logran la destrucción de su víctima, desde luego. Y Elizabeth Jenkins es una maestra consagrada en describir esto. Esta es una cualidad que siempre se le resalta. Es algo que ha hecho como pocos. Y la otra obra donde parece que lo hace igual, yo no la he leído, es el caso del doctor Gully. Para terminar, tengo que deciros que el epílogo de Harriet es magnífico. Allí se nos dan detalles del juicio donde esta familia de gentuza se quiere hacer pasar por normal, hacer ver que Harriet lo que era una intratable, que murió por causas naturales, igual que su bebé, y en fin, todos los despropósitos que se les ocurren los mueven en juicio para tratar de liberarse o por lo menos de conseguir atenuantes, pero son condenados a la horca. Llegan a instar el amparo de la mismísima reina Victoria de Inglaterra, que no lo recibe, pero que registra una anotación en su diario al respecto. Alice, el hermano de Lewis, o sea, Patrick, Elizabeth, la esposa de Patrick, todos fueron condenados, pero posteriormente las penas son conmutadas porque surgen dudas en torno a ciertas evidencias que se habían dado por buenas en juicio en primera instancia. Hay una campaña de amparo para conmutar las penas que se origina sobre todo por un artículo en la revista Lancet.
Alice va a ser la mejor parada y los demás conseguirán conmutación de sus penas por dudas que llegan a hacerse valer, pero cumplen condenas, salvo Alice. Es sorprendente lo rápido que se nos cuenta todo con una claridad admirable y con el valor añadido de que estamos ante casi un testimonio periodístico. Me impactó sobre todo la descripción de la indiferencia de estos criminales y, y el espanto que nos produce que estas cosas ocurran siempre entre personas que tenemos por vecinos normales. Es interesantísimo como ver cómo la sociedad vitoriana es igual que la de hoy. Es la crónica de un caso como tantos que aún hoy se repiten, por desgracia, y que vemos el abuso sobre el vulnerable súper bien descrito como solo Jenkins lo puede hacer. La victimización de los débiles la describe como nadie. Os lo recomiendo si queréis conocer este tema, este caso, y a una autora que lo ha contado como nadie. Hasta pronto, gracias por verme.